Muy buen día. Bueno, agradezco tanto al Colegio Médico del Perú como al Colegio de Enfermeros del Perú por tener la oportunidad de poder desarrollar la presente charla en relación a un tema, pues, que es realmente importante y que tal vez muchos de nosotros no lo hayamos logrado valorar de la mejor manera, ya que nuestro concepto o conocimiento sobre lo que es el estrés, tal vez, pues, debido a la formación, que es muy limitada, evidentemente, en salud mental en el pregrado, no nos permita comprenderlo adecuadamente, ¿no? Bueno, primero vamos a valorar algunos aspectos generales y entender, pues evidentemente, de que el ser humano no está hecho de partes, evidentemente. No está hecho de órganos ni tejidos aislados. Está hecho de una unión amalgamada de tejidos y órganos que funcionan de manera sinérgica y que tienen una unión importante a través del circuito neuroinmune que involucra todas nuestras estructuras físicas con nuestro cerebro. Y entender, pues, de que el estrés, que tal vez es esa respuesta desadaptativa de la cual nos han hablado a lo largo de los años, y que no nos permite adaptarnos adecuadamente a la realidad y que es parte del pan nuestro de cada día en las sociedades del siglo XXI, en donde tenemos estrés para levantarnos, estrés para llegar a nuestros trabajos, estrés para entrar a estas conferencias, estrés para hacer tantas cosas en nuestra vida, pues este estrés también, pues, está desencadenado por infecciones, por enfermedades autoinmunes y por nuestra misma carga genética. Claro, hay personas que somos más estresados que otros. Y evidentemente, este estrés, a través de cualquiera de estas vías antes señaladas, va a generar en nuestro organismo, lamentablemente, cuando es de manera crónica, y eso lo vamos a ver más adelante, alteración en las respuestas inmunes celulares innatas, respuestas en las células inmunes adaptativas distorsionadas que finalmente van a generar inmunosupresión, tolerancia a las reacciones emocionales, disfunciones en el sistema nervioso central, disfunciones en el eje hipotálamo hipófiso adrenal, incremento de mediadores inflamatorios tipo citoquinas a nivel cerebral y consiguientemente va a determinar que tengamos enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático o enfermedades físicas asociadas a hipertensión, cardiopatías, enfermedades endocrinológicas, hepatopatías, alteraciones en la osificación de los huesos, respuestas inmunes distorsionadas, alteraciones dermatológicas, respuestas alérgicas, todo eso secundario a una respuesta distorsionada al estrés y que su respuesta o respuestas finales dependerán de la predisposición genética que tengamos para ello. Ahora, pues tenemos que tener en cuenta de que normalmente cada uno de nosotros ha asumido de que el cerebro funciona en base a la teoría neuronocéntrica. Es decir, que asumimos de que nuestro cerebro solamente tiene neuronas, 80.000 millones de neuronas al momento de nacer, lo cual evidentemente es parte de la verdad. Nuestro cerebro también tiene células no neuronales, que son los astrocitos, la microglía y el astrocito entre los más importantes, que suman más de 100.000 millones. Es decir, que las células no neuronales son la mayoría. Y estas juegan un papel importante en el desarrollo del estrés, ya que quienes hacen las lecturas de los eventos adversos para el ser humano son justamente estos dos tipos de células que vemos claramente en las diapositivas, la microglía y el astrocito. Y son justamente estos dos componentes de nuestro sistema nervioso central que ante un estrés crónico van a generar la disfunción
de las poblaciones neuronales, fundamentalmente de corteza cerebral, de amígdala cerebral, de hipocampo, de las vías asociadas al sistema nervioso simpático, que podemos ver en la parte de abajo de la diapositiva, y que van a generar una alteración tanto en la respuesta inmune como en la respuesta endocrina. Entonces, vamos viendo que estas respuestas van a ser mediadas progresivamente por una liberación constante de cortisol. El cortisol, si recordamos, es una molécula, es una hormona neuroprotectora si se libera a las 6 de la mañana. Pero es una hormona neurodegeneradora proestrés si se libera fuera de ese horario. Lamentablemente, aquellos que trabajamos en salud liberamos cortisol a la hora que podemos, por nuestros regímenes de trabajo distorsionados. Aquellos que tienen estrés crónico liberan cortisol, preferentemente vespertino. Por consiguientemente, lo que estamos generando con ello es un efecto neurodegenerador y proinflamatorio en nuestro cerebro y en el resto de nuestro cuerpo. Entonces, tomar en cuenta de que todos estos eventos del estrés asociado ya a lo que estamos revisando del cortisol y mediadores relacionados al cortisol, como la ACTH y la hormona liberadora de corticotrofina, que, entre paréntesis, es la molécula con mayor potencia proinflamatoria por estrés en nuestro organismo, va a generar tres eventos importantes. Disminución del proceso de neurogénesis. Claro, tengamos en cuenta que aproximadamente al día, en condiciones normales, perdemos 8.000 neuronas. En condiciones normales, en condiciones de estrés, esto puede hasta ser 10, 15, 20 veces más. Y los procesos de neurogénesis buscan reponer esta población neuronal aproximadamente un 50%. Por consiguiente, si yo tengo un estrés crónico, pues voy a tener un mayor proceso de neurodegeneración, es decir, afectación de mi cerebro que va a perder sus neuronas. Y aparte de ello vamos a tener estrés oxidativo, que ya sabemos que a nivel físico es lo peor que nos puede pasar, pero también a nivel cerebral es lo peor que nos puede pasar. Más liberación de citoquinas proinflamatorias, más atrofia de áreas cerebrales inducidas por el cortisol, fundamentalmente el hipocampo. Y recordemos que el hipocampo tiene que ver con nuestro procesamiento de memoria. Entonces, nos encontramos ante una situación delicada. Vamos a perder nuestras capacidades cognitivas por estrés y también, evidentemente, vamos a tener disminución de mediadores monominérgicos como la serotonina y eso va a afectar nuestro estado de ánimo, ¿no? Acá otra diapositiva en donde vemos cómo se interrelacionan este evento del estrés, como les señalé, con la liberación de la mayor molécula liberadora de estrés físico en el organismo, que es la hormona liberadora de corticotrofina, y cómo esta va a activar toda una vía inflamatoria en el cerebro, en donde el mediador más importante a tomar en cuenta, que lo vemos en la parte superior, es una molécula llamada NF-kB grande. Y esta es una molécula neurodegenerativa. Es decir, cuando nosotros, si pudiéramos hacer, porque esto se hace en investigación, un marcaje de los niveles de esta molécula, si esta se encuentra dentro de ciertos valores, altos evidentemente, nos indica claramente de que hay una inflamación cerebral y que hay muerte neuronal que se está haciendo cada vez más evidente. Y claramente, pues que esta muerte neuronal, que es lo que a cada uno de nosotros nos debería de estar preocupando. Yo a veces, cuando escucho a un padre en las consultas que hacemos de psiquiatría infantil, me dice, doctor, mi hijo se ha caído, no tendrá algún daño cerebral, o algunas personas que cuando ya vienen en edad adulta y me dicen, doctor, ¿y no será que sus problemas son secundarios a un golpe, a una caída? Pues yo a veces me sonrío porque
El estrés crónico, la violencia, el maltrato, la indiferencia afectiva, que es un tipo de estrés al cual está sujeto nuestra infancia el día de hoy. Cada vez que le damos a un niño menor de 6 años, pues un iPhone, un iPad, un celular, y no le damos afecto y cariño, eso es indiferencia afectiva y eso es un tipo de violencia que genera estrés en el cuerpo, pues va a generar este estrés, pues procesos de neuroinflamación mediados por las moléculas que ustedes pueden ver en la parte superior, ¿no? Las interleuquinas, 1B, la 6, el factor de necrosis tumoral, que son liberados fundamentalmente por la microglía, esta célula que hace de macrófago en el cerebro, que va a desestabilizar el papel de la astroglía, que para quienes no la conocían, es aquella célula que regula metabólicamente a las neuronas, porque las neuronas no están unidas a los vasos sanguíneos. Es decir, que si no hubiera los astrocitos, que como se ven claramente ahí están unidos al vaso sanguíneo, no tendrían de qué alimentarse y evidentemente morirían. Entonces, si la astroglía, que es el proveedor, funciona, es como el papá o la mamá de la neurona, la alimenta, la educa y todo ello para que cumpla bien sus funciones, se altera, pues la neurona va a disfuncionar, va a dañarse y vamos a tener un problema importante. Entonces, tengamos en cuenta hasta este momento de que todo lo que les he relatado tiene que ver con el estrés crónico. Es decir, con aquella respuesta desadaptativa que cada uno tenemos a los eventos de nuestra vida que dura pues varios días, semanas, meses y muchos años. Y entre más tiempo dure, más será el daño, que es totalmente distinta a la respuesta de estrés agudo, que se tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que yo, por ejemplo, mañana tenga que dar un examen y el día de hoy esté estresado y ese estrés aumente la liberación de mi sistema simpático, aumente mi noradrenalina y esté más atento y pueda generar un mayor proceso de aprendizaje y que solamente es una respuesta del momento. Entonces, tener estrés agudo es bueno. Es bueno hasta para el desarrollo del niño. Los niños para desarrollar paciencia y tolerancia necesitan tener estrés agudo, fundamentalmente el alejamiento por algunos minutos de la madre, por ejemplo, para desarrollar paciencia, tolerancia y resiliencia a lo largo de la vida. Es decir, es bueno el estrés agudo. Pero cuando la madre se aleja por horas del niño, entonces se genera, por ejemplo, en el recién nacido, en los lactantes, estrés crónico. Y este estrés crónico, evidentemente, va a generar todos los problemas que les estoy comentando al momento, ¿no? Y como complemento con esta diapositiva más, para que entendamos, sí, cuando me programaron esta charla me dijeron, doctor, por favor, queremos algunos conceptos básicos, pero yo vengo y les digo, si no entendemos claramente cuál es la naturaleza del estrés, pues es difícil que realmente podamos tomar en serio este asunto y poder tomar medidas preventivas, que es lo que justamente entiendo que van a trabajar el día de ayer con el día de mañana con los demás ponentes, ¿no? Entonces tenemos que este estrés crónico, ya de manera sumario, pues altera la liberación de monoaminas en el cerebro como noradrenalina, serotonina, dopamina, y eso determina que la persona con el estrés crónico pierda motivación, voluntad, gusto por hacer las cosas, que tenga afectación en su estado de ánimo, tenga tristeza, tenga melancolía, tenga cansancio, porque imagínense, que liberen noradrenalina un poquito para que yo esté más despierto está muy bien, pero si se libera todo el día adrenalina en mi cuerpo, mis músculos van a estar en un estado de tensión tal que voy a generar un gasto de energía tal y voy a sentirme más cansado. Tenemos alteraciones en mediadores inmunológicos con las interleuquinas, alteración evidentemente en el sueño, en el apetito y alteraciones en varias partes de nuestro cuerpo y evidentemente todo este proceso no solamente va hacia nuestro cerebro, sino va a afectar el resto de nuestro organismo. La persona con estrés crónico fácilmente hace hipertensión, hace diabetes, hace patología tiroidea, hace gastritis, síndrome de colon irritable, hace problemas de alergias respiratorias, problemas dermatológicos como psoriasis, fácilmente tiene predisposición para tener fracturas, evidentemente, lo saben muy bien los oncólogos, es el punto de inicio de prácticamente casi todos los cánceres.
Entonces, estamos hablando de una situación ciertamente compleja, que lo vemos en la diapositiva, delicada, que muchas veces no lo tomamos con la seriedad del caso, y eso determina de que tengamos todos los problemas que actualmente tenemos y que digamos, ¿por qué la prevalencia de enfermedades está aumentando? Sencillo, porque ha aumentado el estrés. ¿Y qué hacemos para disminuir el estrés? Bueno, primero, como todo en ciencia, saber qué lo genera, cuál es el proceso en nuestro organismo, es lo que estamos el día de hoy entendiendo, y de acuerdo a ello tomaríamos claramente las medidas preventivas para que la situación cambie, ¿no? Entonces, acá otra diapositiva en donde vemos cómo el estrés constante va a alterar una serie de hormonas, ¿no? Entonces ahí podemos ver a los que nos gusta un poco la endocrinología, cómo se alteran las hormonas tiroideas, cómo se alteran las hormonas asociadas al estrógeno y progesterona. Claro, las personas con estrés tienen más, las mujeres con estrés tienen más disforia premenstrual, evidentemente, tienen más problemas para embarazarse, tienen más pérdidas. Todo es secundario, pues, al estrés, alteraciones de tejidos blandos. Bueno, vamos viendo cómo esto va generando todas estas distorsiones. Pero, amigos míos, como les dije, estos son los conceptos generales. Quiero mostrarles todavía un poco más cómo este estrés altera nuestro cerebro para que realmente podamos hacer conciencia con nosotros, con nuestros seres queridos, con nuestros pacientes, la importancia de manejarlo. Muy bien, si vemos en la presente diapositiva, podemos ver claramente todos los mediadores que tienen que ver con el estrés a nivel de nuestras células en el sistema nervioso central. Vemos cómo se van a alterar el funcionamiento, como ya les señalé, inicialmente de la microglía, esta célula del sistema nervioso central que tiene que ver con la inflamación, cómo libera todos estos mediadores inflamatorios y cómo vamos a sintetizar, lamentablemente, dos proteínas que a mí siempre me preocupan de sobremanera. La glucógeno-sintetasa quinasa 3, de seguro que la recordamos de nuestros estudios de bioquímica, y la NF-κB, que ya les señalé hace un momento. Cuando estos mediadores aumentan en el cerebro, yo les diría, es como que alguien tuviera 40 de temperatura. Tenemos que preocuparnos inmediatamente, tenemos que tomar medidas al respecto para que las cosas puedan solucionarse de mejor manera. Ahora, miren, o sea, todo ya lo conocemos. El tema es de que este estrés, pues va a liberar, como les he señalado, una serie de citoquinas, ¿no? Ahí está el estrés externo o el estrés interno que podemos estar sujetos. Se activa todo este sistema simpático y de corticoides, se alteran las citoquinas que se señala. Y miren todo lo que se va alterando en nuestro cerebro. Se altera la serotonina en varias áreas del cerebro. Se activa la vía de quinurenina. Para quien no sepa quién es la vía de quinurenina, en el cerebro tenemos dos posibilidades. Cuando ingresa al cerebro el triptofano, que es pues un aminoácido importante en el funcionamiento del cerebro, este triptofano puede ir a serotonina y puede darnos alegría. Pero cuando la microglía le dice estoy estresada y tu triptofano vas a ir a la vía de quinurenina, es la vía que genera la muerte neuronal. Así de sencillo, para que lo podamos entender. Tenemos alteración del nivel de glutamato en el sistema nervioso central. ¿Y qué es el glutamato? El glutamato, pues, es esa molécula que activa tu cerebro. Si tú estás en este momento despierto, es porque el glutamato en la mañana se elevó en tales cantidades que te permite estar despierto, atento, concentrado, que te permite pensar, sentir y hacer todas estas cosas. El tema de que es bueno en todo caso que se libere glutamato, y ahí dice doctor que aumente el glutamato, entonces es algo bueno. Claro, yo les he dicho, en un primer momento tener estrés es algo bueno. Pero si se empieza a liberar en exceso, es como cuando empiezas a sobrecargar una máquina. Y la cargas más, y la cargas más, y acaba malográndose la máquina. Entonces, es lo que sucede en el cerebro. El estrés crónico malogra el cerebro. Como vemos, disminuyen factor neurotrófico derivado del cerebro, es decir, aquella molécula que favorece el desarrollo del cerebro, se genera inflamación en el cerebro, reacciones autoinmunes, muerte neuronal en el hipocampo, pérdida de memoria, alteraciones de las vías neuroendocrinas en el cerebro y fuera del cerebro,
y finalmente vamos a tener pues depresión, ansiedad, estrés postraumático y otras enfermedades asociadas. Bueno, entonces, miremos ese proceso, ¿no? Entonces acá un poco más exquisitamente, si quisiéramos hablar, vemos cómo el estrés activa estas vías proinflamatorias, cómo se altera la vía del triptofano en nuestro sistema nervioso central, cómo se activa la vía de la quinurenina, que genera una serie de mediadores inflamatorios que finalmente llevan a la neurotoxicidad y a la muerte neuronal y a la depresión. Claro, muchas o la gran mayoría de pacientes con estrés van a desarrollar pues ansiedad y depresión. Acá otra diapositiva, un poquito más esquemática, en donde vemos cómo se dan todos estos procesos de integración desde la alteración en la microglía que habíamos señalado inicialmente, que es la base de la inflamación en el cerebro mediada por los distintos tipos de estrés que pudiéramos estar pasando, cómo se altera el astrocito, que es aquel que hemos señalado, el soporte nutricional, metabólico, hasta académico, si quisiéramos hablar de la neurona, y finalmente cómo en la neurona se desencadenan todos estos eventos que nos llevan a muerte neuronal y neurodegeneración, que es finalmente lo que estamos viendo. Y si nos estamos dando cuenta, las nuevas generaciones de seres humanos están teniendo una tragedia. Después de más de 2 millones de años que hemos evolucionado de especie, está nuestro coeficiente intelectual disminuyendo. Es decir, hay algo que está dañando nuestro cerebro, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, ya desde antes del momento del nacer. Y es algo que a mí me preocupa de sobremanera. Otra diapositiva en donde integramos todos estos procesos que llevan, como claramente se ve, no solamente a ansiedad y depresión, sino a fibromialgias y otras alteraciones en nuestro organismo. Otras vías más, o sea, es importante entender de que no es un solo camino, una sola vía. El cerebro es algo muy complejo. Yo siempre les pregunto a mis estudiantes de universidades de cuántos genes tiene el ser humano. Bueno, 19.000, 20.000. Y les pregunto, ¿y cuántos genes ustedes creen que tienen que ver con la constitución de nuestro cerebro? Bueno, nadie acierta, porque son no 10, no son 100, no son 1.000, son la mitad. 10.000 genes tienen que ver con la constitución de nuestro cerebro y por consiguientemente esos genes se van interrelacionando para generar vías de conexión neuronales y no neuronales que ya estamos considerando para que funcione óptimamente nuestro cerebro. Y por eso es que ninguna computadora puede siquiera acercarse pocamente a entender lo que es nuestro cerebro. Entonces vemos de que otra vía que se altera en el cerebro asociado al estrés, pues es el estrés oxidativo. Claro, es aquel que afecta el interior de nuestras neuronas, que van a generar la síntesis anormal de proteínas, que van a generar la liberación de óxido nítrico, que van a generar algo que me parece muy delicado, alteración de los mediadores mitocondriales. Recordemos, la mitocondria es el centro de la energía de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa si la mitocondria funciona mal? No vamos a tener energía para poder hacer nuestras cosas. Ahora ya entienden por qué el paciente estresado no puede pensar ni hacer sus cosas. Pues la vía del estrés oxidativo está alterado. Hay vías inflamatorias y neurodegenerativas que están afectadas y que tienen que ver con todos los mediadores que aparecen en la otra parte de la diapositiva, que bueno, y es un tema un poco más técnico, quiero avanzar un poco más rápido. Entonces, vamos viendo que en todo este contexto de integración del estrés que genera ansiedad, depresión, neurodegeneración, pues y que está interviniendo mediadores inflamatorios y cortisol, pues afectan evidentemente el funcionamiento de nuestras células en el sistema nervioso central. Y justamente, doctor, ¿y qué puedo yo hacer para que este proceso mengue, disminuye, revierte en el mejor de los casos? Pues lo que hacemos es usar las pocas moléculas que tenemos para revertir ello, y que son los antidepresivos. Pues tenemos una serie de antidepresivos, tenemos el litio y tenemos el ácido valproico. Es decir, tenemos dos grupos de moléculas que pueden ayudarnos a revertir todo este proceso. Y saberlos utilizar con inteligencia, continuo y el tiempo prudente y necesario va a ayudar que estos procesos reviertan. Es decir,
Desde el punto de vista neurobiológico, esto no se soluciona con ir a tirar piedritas al río, con hacer un simple ejercicio de tomar aire y relajarme. Bueno, esos son paños fríos a la fiebre que estamos teniendo. Y sabemos que los paños fríos serán una ayuda, pero no una solución si no vamos al centro del problema. Por eso quería repasar todos estos conceptos anteriormente con ustedes. Entonces, si yo quiero revertir los efectos del estrés crónico, tendré que tomar antidepresivos, tendré que tomar litio o tendré que tomar ácido valproico, que son las moléculas que al momento han demostrado mayor eficiencia para el problema. Ya que si entendemos lo que pasa realmente en nuestro cerebro, entenderemos de que el hipocampo que ha sido dañado en nuestro cerebro por este aumento de cortisol va en su proceso de integración en la parte superior con la corteza cerebral verse afectada. Es decir, si mi hipocampo, que está en el centro de mi cerebro y que tiene que ver con mis procesos de memoria, se daña por el estrés, entonces cuando yo quiera recordar algo, quiera asumir un propósito en mi vida, quiera asumir un compromiso, pues no se va a poder hacer, porque las uniones que hay a mi corteza cerebral están totalmente afectadas. Están totalmente afectadas. Y sí, acá en la diapositiva encontramos que hay una nueva molécula que puede ayudarnos a revertir este proceso, que es la ketamina. Pero la ketamina nuevamente usada inteligentemente, no como lo utilizan los gringos para drogarse. Eso es otra cosa totalmente equivocada que tenemos que dejarlo de lado. La ketamina, a dosis bajas, utilizado evidentemente por el psiquiatra preparado para ello, puede también ayudar a revertir estos eventos que estamos señalando. Ahora, ¿qué más vamos viendo? Como les dije, entender de que otras células del sistema nervioso central se ven alteradas en todo este proceso del estrés, ¿no? El astrocito. Para mí, fuera de las neuronas. El astrocito es la célula más importante del sistema nervioso central. El astrocito tiene una inteligencia única. Solamente astrocitos humanos, entre comillas, hay en humanos. ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo hacer experimentos en seres primates u otros para ver el funcionamiento de neuronas y lo puedo hacer. Pero si quiero hacer experimentos para ver cómo funciona el astrocito de otras especies no es igual al del ser humano y tiene particularidades muy importantes que van a regular muchas funciones y dentro de ellas la percepción de los eventos adversos en mi entorno que van a determinar este estrés. Y es claro de que cuando mi astrocito está funcionando de manera óptima, como lo vemos en la parte superior de la diapositiva, está totalmente arborizado y puede generar conexiones, alimentar, comunicar y brindar soporte a las neuronas de su entorno. Pero miren qué pasa cuando mi astrocito está estresado. Pierde sus ramas y su comunicación se va perdiendo. ¿Y qué pasa con la sinapsis? Porque antes de pensar en la sinapsis, doctor, claro, es la unión de neurona con neurona. Bueno, eso fue hace 50 años, amigos míos. No sé con qué textos a veces podamos estar estudiando y a veces me da pena ello, porque la sinapsis el día de hoy está claramente comprendida por las neuronas, los astrocitos y la microglía. Y evidentemente que en una sinapsis sana tenemos la interrelación que vemos en la parte inferior de neurona con astrocito. Pero miren qué pasa cuando mi sistema nervioso central es víctima del estrés. Mi astrocito se revierte y los procesos de sinapsis también se alteran. Por eso es que las personas con estrés tienen mayor lentitud. En un primer momento, evidentemente, mi cerebro va a generar una protección. Entonces el astrocito va a decir, lo que pasa en mi entorno no me gusta. Va a liberar mediadores proinflamatorios que van a ayudar a que el cerebro se adapte a las circunstancias adversas. Perdón, antiinflamatorios. Disculpen. Pero cuando esta respuesta va cediendo con el paso del tiempo, es como que al inicio tenemos paciencia, tenemos tolerancia, vemos las cosas con buenos ojos. Pero va pasando el tiempo y nos enojamos, nos disgustamos porque las cosas no mejoran y tenemos un evento proinflamatorio. Y ese evento proinflamatorio va a dañar a quién? A las neuronas, va a dañar al oligodendrocito, va a hacer que el oligodendrocito no sintetice mielina. Si no hay mielina, la neurona, el axón de la neurona, se queda sin su protección correspondiente y los mensajes no llegan a su destino final.
Miren todo lo que pasa con el estrés, ¿no? Entonces acá vemos otras diapositivas en donde vemos de que esta alteración que hay en el astrocito va a determinar que en las neuronas no se sintetice factor de crecimiento derivado del cerebro, que es una hormona fundamental para que se desarrolle el cerebro. Es lo que todos los pacientes quieren. Doctor, una vitamina para el cerebro. Bueno, la mejor vitamina para el cerebro es el factor de crecimiento derivado del cerebro, que es lo que si en un momento ustedes se ríen, van a aumentar su nivel. Pero si se preocupan, lo van a bajar. Y si se preocupan más, el astrocito va a hacer de que esa vía no se desactive y que hagan lo que hagan, no tengan mediadores de desarrollo cerebral. Y estas vías pues tienen que ver con una serie de mediadores cerebrales que sería un poco tedioso para la charla de hoy, el día de hoy, señalarlos. Igualmente, todas las alteraciones que el estrés va generando en estos procesos de integración neuronal y no neuronal que vamos viendo, todos los mediadores complementarios, independientemente de los que hemos señalado, miren, existen más de 1000 mediadores que tienen que ver con el estrés. Estos son los más importantes. Evidentemente, como les señalé, el otro mediador importante es la microglía. La microglía puede ser nuestra mejor amiga, pero también puede ser el peor enemigo que podemos tener en nuestro sistema nervioso central. La microglía es aquella que va rondando nuestro cerebro, va limpiando el cerebro, va estimulando a los astrocitos y a las neuronas para que funcionen de manera eficiente. Cuando hay algo que va en contra del cerebro, la microglía sale a defendernos, es nuestro batallón de primera acción, pero la microglía, amigos míos, pues se enoja cuando la persona se pone terca en hacer cosas que no debe de hacer, se enoja cuando no recibe cariño y afecto y atención, y cuando pasan todas estas cosas, cuando la microglía se estresa, hay que temblar porque empieza a bombardear el cerebro con mediadores inflamatorios que van a dañar todo nuestro cerebro, ¿no? Entonces, acá vemos daño a la neurona, daño al astrocito, y si el astrocito no alimenta a la neurona se muere. Imagínense lo que pasa, ¿no? Pero, bueno, para que entendamos, todavía el proceso es mucho más complejo, ya que la microglía va a afectar el proceso de alimentación dentro del sistema nervioso central. ¿Qué más va a hacer la microglía? Pues va a afectar también algo que a mí me preocupa demasiado, el tema del estrés prenatal. Claro, estamos llegando a entender el funcionamiento del sistema nervioso central, no solamente en la población adulta, donde normalmente nosotros nos vamos ubicando, sino que ahora el niño por nacer ya está estresado. O sea, somos una sociedad realmente que, desde mi punto de vista, estamos generando el peor daño, no solamente ecológico, sino a las generaciones venideras. El estrés prenatal asociado pues a la madre que anda preocupada, a la madre que anda triste, a la madre que anda desprotegida, a la madre que tiene sobrecarga laboral, a la madre que tiene conflictos familiares, a la madre que no sabe por qué ahora va a ser madre, pues va a generar de que en el niño por nacer se metile el ADN, se modifique la histona del ADN y que genere un fenotipo proinflamatorio. Claro. Y esto va a generar de que esas personas en la niñez, en la adolescencia, sean más ansiosas, sean más impulsivas, sean más agresivas. Bueno, ya saben lo que pasa cuando tenemos todo ello. Y para que vean cómo es la complejidad de todo este proceso, porque todo está estudiado y esta diapositiva tiene más de 20 años, el estrés materno altera el funcionamiento inmunológico de la placenta. Claro, la placenta es un órgano inmunológico, no solamente es un órgano de alimentación del niño por nacer. Y va a generar que esta placenta libere citoquinas, libere cortisol, libere radicales oxidativos, altere la microbiota en formación del niño por nacer, va a alterar el crecimiento del niño por nacer, va a generar una maduración inadecuada del cerebro y enfermedades mentales que van a ir apareciendo más tempranamente con el curso del tiempo, ¿no? Mire, si queremos ver el daño que pueden causar ciertas situaciones al cerebro del niño por nacer, miren las infecciones que puede suceder con la madre, ya sea bacterianas, virales, la desnutrición u otros factores,
cómo alteran el desarrollo del cerebro del niño por nacer. Pero el único que afecta a todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo del cerebro del niño por nacer es el estrés. Incrementa la ansiedad, la depresión, aumenta el estado hiperdopaminérgico, genera alteraciones en la neurogénesis, alteraciones en el desarrollo de la corteza prefrontal, reprogramación del eje hormonal, afectación cognitiva. Todas las madres se preocupan porque sus hijos sean inteligentes. Bueno, gracias al estrés que tienen, sus hijos no van a ser tan inteligentes como quieren y van a tener problemas sociales. Ahora sabemos por qué también están apareciéndonos más casos de trastornos del desarrollo dentro del espectro autista. Tiene que ver evidentemente con el estrés y no con otros factores. Bueno, gracias por la invitación y con el mayor gusto de poder responder sus dudas e interrogantes. Muchísimas gracias, doctor Juan Manuel Ceballos. Interesante el tema que nos ha traído a colación esta mañana, a inicios de la mañana, la verdad que con todos los conceptos y el gran mundo que es nuestro cerebro, pues nos ha dejado grandes enseñanzas. Nos ha dejado el impacto que obviamente ocasiona el estrés, desde usando un estrés agudo, ¿no? Que podemos decir que en un momento es beneficioso por lo que le hemos podido entender, pero sin embargo dejando de lado sí lo perjudicial que conlleva un estrés crónico y el estado inflamatorio que de repente muchos de nuestros asistentes por ser personal de salud ya estamos identificando algunos rasgos por ahí. Muchísimas gracias, doctor. Interesante su ponencia y de verdad ha sido un gran aporte en nuestro conocer diario. Agradeciendo su participación en nombre de la decana del Colegio de Enfermeras de Perú y también del Colegio Médico del Perú y todo su equipo de gestión. Muchísimas gracias. Un bonito día, doctor. Listo, muchas gracias. Muy buen día para todos.